salud de Juan Trigo, por la salud física y espiritual de Miguel Saliva, y por la salud de Hugo Zárate, la salud de Romero Bajón. Hermanos, celebramos hoy el domingo 20 del tiempo durante el año. Y como todos los domingos, nos reunimos nuevamente alrededor de la mesa del altar para encontrarnos con Cristo en su Eucaristía, porque ella nos incorpora a su persona, haciendo de nosotros mediadores de su presencia en el mundo. Nos ponemos de pie y cantamos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Nos disponemos a celebrar esta Santa Misa, reconociendo ante Dios nuestra fragilidad humana. Perdón por aquel mendigo, por aquellas lágrimas de inseguridad. Perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Señor, porque soy así, estoy como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hoy, en la Santa Misa, celebramos dos bautismos. ¿Qué nombre pusiste a vuestro hijo? ¿Qué nombre pusiste a vuestra hija? ¿Qué piden en la iglesia de Dios para ellos? Y ustedes que piden el bautismo para sus hijos, ¿saben que contraen el compromiso de educarlos en la fe? Los padrinos se disponen a colaborar en esta tarea. Mientras cantamos el Gloria,
marco la señal de la cruz en ellos, en el nombre de toda la comunidad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra la paz, a todos los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que nos manda y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Damos comienzo a la liturgia de la palabra. Ya conquistada la tierra de Canaán, Josué exige al pueblo judío que escoja entre seguir al Dios verdadero o apartarse de él. Lectura del libro de Josué. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas. Y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor, nuestro Dios, es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Por eso también nosotros serviremos al Señor.
ya que Él es nuestro Dios. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Busquen y vean qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran al justo y sus oídos escuchan su clamor. Pero el Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Busquen y vean qué bueno es el Señor. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. Busquen y vean qué bueno es el Señor. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. Él cuida todos sus huesos, no se quebrará ni uno solo. Busquen y vean qué bueno es el Señor. La maldad hará morir al malvado, y los que odian al justo serán castigados. Pero el Señor rescata a sus servidores, y los que se refugian en Él no serán castigados. Busquen y vean qué bueno es el Señor. Pablo nos presenta la relación entre los esposos como una relación de amor. Por eso, ese signo y reflejo es verdadero sacramento de amor de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres a su propio marido como al Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el Salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Así como la Iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. Los maridos amen a su esposa, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una Iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la Iglesia, por nosotros que somos miembros de su cuerpo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su propia mujer como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de este domingo nos presenta el desenlace del discurso de Jesús sobre el pan de vida y las distintas reacciones de los oyentes ante su propuesta de ser el verdadero camino de la vida eterna. Vamos a escuchar con atención la proclamación del Santo Evangelio. Yo soy el pastor
escucha mi voz. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que los iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús entonces preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Querida comunidad, estamos concluyendo ya el capítulo 6 de San Juan, que ha sido propuesto por la liturgia desde el primer domingo de agosto. Durante todo el mes, el capítulo estuvo desglosado. Y hay un claro proceso, con un ritmo distinto. Comienza con un aplauso a Jesús, hasta quieren hacerlo rey, porque ha multiplicado los panes, contentos con el milagro. Ya en la segunda etapa, aquella gente quería tentar a Dios y procurar ser espectadores de un nuevo milagro. Y Jesús prácticamente les dice: no vienen por el Dios de los favores, sino por los favores de Dios. Y comenzó a presentar su persona como el pan de vida eterna. Se resistió a hacer un nuevo milagro. Y la gente que quería basar su fe solamente en milagros, comenzó a resistirse. Y encontramos en la otra etapa que comienzan a murmurar contra Jesús. Como habíamos dicho ya,
En la Biblia, el verbo murmurar no es solo como quien cuchichea. El verbo murmurar es un cuchicheo de rebeldía. La gente comienza a rebelarse contra Jesús, porque la gente ve que Jesús no hace lo que ellos quieren, sino que le hace la propuesta de su propia persona. Y comienzan a desilusionarse. Cuidado, que es el proceso que mucho nos pasa a nosotros, que buscando solamente los favores de Dios, nos desilusionamos a la hora que Dios no hace lo que nosotros queremos. Porque es posible que eso no sea para nosotros lo adecuado. Y llega entonces esta última etapa del aplauso al abucheo, porque comienza el evangelio de hoy, que después de escuchar la enseñanza se escandalizaron. Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Y el Señor no se hace atrás, les recrimina. Y esto los escandaliza. ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Queridos hermanos, Jesús no quiere que lo sigamos por milagros. Es más, hay una parte del Evangelio que dice así: y muchos lo seguían por los milagros que hacía, pero Jesús desconfiaba de ellos. Hay una parte del Evangelio que nos dice eso, pero Jesús desconfiaba de ellos. Y entonces, ¿qué quiere Jesús? Que creamos en Él, por Él mismo, y no por los favores que nos hace. Creer en su persona, que nos habla básicamente de hacer del amor una manera de vivir. Y aunque eso parezca romántico, a la hora cotidiana es duro, porque muchas veces amar significa renunciar a algo o entender la voluntad de Dios, que está por sobre nuestra voluntad. Por eso la gente lo iba comprendiendo. No es una gente que se escandaliza y se va porque no lo entienden. Entienden la dureza del lenguaje. ¡Qué duro es este lenguaje! ¿Quién puede escucharlo? Y dice el Evangelio de hoy, y desde ese momento comenzaron a abandonarlo, se alejaron de él, dejaron de acompañarlo. Pero aquí hay un acto formidable de Jesús, que a mí siempre hasta me conmovió, a pesar de que prácticamente 60 años lo escucho. El Señor, en su respeto a la libertad de las personas, cuando ven que comienzan a alejarse muchos de Él y que queda prácticamente solo, desafía a sus discípulos con la propuesta de la libertad. Y Jesús les dice entonces a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Como diciéndoles, ustedes también pueden irse si quieren. No los obligo a quedarse. Es una propuesta que ustedes deben decidir con libertad. Es decir, nos está hablando a nosotros. Nunca nosotros debemos pensar que estamos por obligación. Eso ha sido un error de muchas predicaciones.
porque hemos olvidado que el Señor propone, no impone, no obliga a nadie, ni lleva de la rastra a su seguimiento. Por eso es duro su lenguaje, porque tenemos que decidir nosotros. Sería más fácil su lenguaje si Él decidiera por nosotros. Pero no es así. Respeta nuestra libertad, porque nos ama sin límite. ¿Ustedes también quieren irse? Ustedes, si quieren irse, pueden irse. No los obligó a los 12, como no nos obliga a nosotros. Entonces, en lugar de pensar qué duro es su lenguaje, más bien pensemos qué grande que es su confianza a nosotros. Qué grande la confianza de Dios, sabiendo lo vulnerables que somos, los frágiles que somos, nos abre la puerta para que decidamos. No nos obliga, nos invita, nos propone siempre un Dios que a nosotros en el Evangelio de hoy nos invita a una decisión. Y espero que nosotros, como Pedro, que también siempre, en más de 60 años me ha conmovido la respuesta de Pedro, cuando su amigo, el Señor, se siente desolado, hasta podríamos decir, se siente fracasado, porque en verdad es un fracaso el que está viviendo. La multitud que lo había querido hecho hacer rey, ahora se van, uno de a uno y en barra, se van. Que solo se tiene que haber sentido, incluso en su soledad, a sus íntimos les abre la puerta para que decidan. Pero Pedro no va a defraudar al amigo, porque Pedro cree en su amigo. Y entonces estas palabras conmovedoras: Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros te hemos creído, sabemos de que eres el Santo de Dios. Pienso que debe haber sido esa tarde un alivio para Jesús, un consuelo para Él, sabiendo la fidelidad de los suyos, que teniendo la puerta a irse para decidir, se quedaron. Así como habían convivido aquel triunfo de la multiplicación de los panes, ahora son fieles en la soledad, son fieles en la dureza, en la fragilidad. Y por eso estoy invitando a nuestra comunidad a nunca irnos de un portazo. Eso está mal. Y de pronto nos enojamos porque hemos visto algo que no nos gusta, lo responsabilizamos a Dios de la mala suerte y nos vamos de un portazo. Qué lejos la actitud de aquel que se va así a la de Pedro en el Evangelio de hoy. Porque le dice nuestra palabra: con vos, Señor. En las malas y en las buenas, con vos, Señor. Eso le está diciendo. Eso debemos decirle siempre, si hemos comprendido la misericordia de Dios. Termina, pero conmovedor y acertado, el Evangelio, el capítulo 6 de San Juan. Una invitación. Una puerta abierta, y como decía la primera lectura, Josué, los que van a seguirme, crucemos entonces hacia este lado. ¿Ustedes qué dicen? Y a Josué el pueblo le respondió: nosotros también queremos ser fieles a Dios, y cruzar.
¿Ven? Por eso la primera lectura, acompañando el Evangelio de hoy, tenemos una puerta abierta, depende de nosotros, irnos o quedarnos, porque Dios no nos va a imponer nada. Depende de cada uno la decisión. En este fin de semana, sábado y domingo, quisiera que toda la comunidad pidamos por nuestros catequistas. El 21 de agosto, día de San Pío X, es el día del catequista. Y nosotros, en todas nuestras comunidades, en nuestras numerosas comunidades, tenemos hermanos y hermanas nuestros que se han vuelto sembradores de la fe, que son testigos de la fe y con toda su fragilidad, ellas y ellos tratan de que la comunidad se forme, que la comunidad se informe sobre lo que Dios nos propone. Por eso vale la pena en todas nuestras comunidades que este sábado y domingo le pidamos a Dios que fortalezca la fidelidad de nuestros y nuestras catequistas. Ahora, antes del bautismo, les invito a que se pongan de pie y digamos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo poder del Poncio Pilato, fue crucificado, sepultado, descendió a la tierra, a la tercera día resucitó de los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso, desde allí viene para la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de pecados, la resurrección y la vida. Jonathan, ¿quieres recibir el bautismo? Pone la cabecita aquí y los padrinos coloquen su mano en los hombros de Jonathan. Jonathan, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Sofía Catalina, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Padre nuestro Señor Jesucristo, nos ha hecho renacer por medio del agua. Te uno con el Santo Corazón, para que seas como Cristo. A cada intención respondemos: escúchanos, Señor. Padre Santo, te pedimos por la Iglesia y el Papa Francisco, para que sea siempre nuestro guía de la verdad y la única doctrina de Cristo. Oremos. Te pedimos por quienes tú ungiste para enviar
esta porción de tu iglesia, para que junto a ello formemos una comunidad diocesana que siga fielmente a tu Hijo. Oremos, escúchanos, Señor. Señor de la vida, te pedimos por todos los que han consagrado su vida a ti, para que ella sea testimonio de entrega, fidelidad y alegría, que convoque a los jóvenes y jóvenes a seguirte con esa misma disposición. Oremos, escúchanos, Señor. Dios de todo consuelo, te pedimos por tantos hermanos nuestros que se encuentran en una situación límite, para que puedan encontrar en tu Hijo y en tu iglesia y en cada uno de nosotros un motivo para seguir esperando. Oremos. Dios rico en misericordia, te pedimos por todos los catequistas, para que nuestra comunidad se viva verdaderamente el espíritu profundo de la ley del Señor y no nos contenemos solamente con el cumplimiento formal. Oremos, para que Padre y Padre nos acompañen siempre a Sofía Catalina y Jonathan por la fe que hoy profesaron. Oremos, escúchanos, Señor. Escucha, Señor, con fe te pedimos a vos que vives y reinas por los siglos de los siglos. Damos comienzo a la liturgia de la Eucaristía. Junto al pan y el vino para el sacrificio, presentamos a nuestro Padre el sincero compromiso de vivir auténticamente en una vida de acuerdo a su voluntad. Cantamos. Sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Señor, Padre Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Santo de Dios. ¿A dónde iremos? Con los ángeles y santos cantamos sin cesar un himno de tu gloria. Santo, 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 mis hijos que ilumines. Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 dice que nos revive, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es.
fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando era entregado a la pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío. Este es el misterio de la fe. Por eso, Señor, en memoria de la muerte y resurrección de Jesús, te pedimos que el Espíritu Santo acompañe a la Iglesia, presidida por el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos, sus auxiliares Pedro y Ricardo, y los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos que han muerto en la esperanza de la resurrección, a las intenciones de esta misa, a las víctimas fatales de esta pandemia, a todos los difuntos. Llévalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad de nosotros, para que con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Pío X, con todos los santos que te agradaron en este mundo, merezcamos compartir la vida eterna, alabarte y glorificarte por tu Hijo Jesucristo. Por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padrino, reciban la luz de Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy
Dios la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos contra toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con usted. Y con el Espíritu. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y proteja para la vida eterna. Amén. Hermanos, en el Salmo hemos respondido a la palabra de Dios diciéndole: Señor, ¿quién entrará a tu casa? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón. Que esto nos sirva de meditación mientras lo recibimos sacramentado. Cantamos. El Señor eligió a sus discípulos y los sentó de dos en dos. Enseñó sobre el bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Enseñó
Hermanos, todo aquello que no han podido acercarse a recibir a Jesús sacramentado puede hacer la comunión espiritual rezando la siguiente oración. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Pueden tomar asiento. Oremos. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, le informo a la comunidad que sigue la misa por YouTube, el canal de la parroquia, que tanto este fin de semana como el próximo celebramos desde la capilla Nuestra Señora de las Gracias, Caferata 512, Barrio Alto Alberto. Y antes de la bendición, vamos a pedirle a los dos bautizados que vengan aquí al pie de la Virgen. Acérquense, pueden hacerlo con su familia, vengan, van a pararse al pie de la Virgen y todos vamos a decir por Jonathan y por Sofía Catalina. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. Aquí celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Y recibimos en el pueblo de Dios a Jonathan y a Sofía con la alegría expresada en un aplauso para ellos.
bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado el bautismo y la misa. Vayamos en paz. Hermano, ahora al volver a nuestra tarea diaria, llevemos muy presente el que toda nuestra vida, toda nuestra moral, tiene que estar solidariamente basada en la ley del Señor, ya que de lo contrario lo estamos rechazando, y a esos rechazos lo unimos Dios.